Hablemos de salud. Como tú sabes, llevamos años lamentablemente de desabasto en cuestión de medicamentos. Ahí tienes como por ejemplo el movimiento de padres con niños con cáncer que se han cansado de decir que necesitan algunos tratamientos. Y no es el único caso. También cuando hablamos acerca de medicamentos psiquiátricos que deja vulnerables entonces a personas con padecimientos muy importantes como la esquizofrenia, la bipolaridad y por si fuera poco, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Platiquemos al respecto en cuestiones estadísticas. Andrés Castañeda con nosotros, coordinador del colectivo Cero Desabasto. Andrés, antes que nada, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo detectan esto y cómo ven la situación en cuanto a este desabasto de medicamentos psiquiátricos, Andrés? Pues mira, hemos estado dando seguimiento al tema del desabasto, el colectivo y las 100 organizaciones que lo integramos, a través de nuestra plataforma cerodesabasto.org y a través de un chatbot que tenemos donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud reportan cuando hacen falta los medicamentos. Y desde el 2022 eh, pasó al primer lugar de reportes las relacionadas con la salud mental, ¿no? La falta de medicamentos relacionados con la salud mental. En los años anteriores, cáncer había sido el primer lugar y 2022 estuvieron muy pegaditos, pero salud mental fue la primera causa. Y finales de 2022 y principios de este año, vimos cómo se agudizó, ¿no? El desabasto de estos medicamentos, eh, que tiene varias causas, pero en concreto tanto medicamentos neurológicos como medicamentos relacionados con la salud mental ha ocupado desde 2022 y ahora 2023 de manera importante los reportes de desabasto, y esto pues, nos preocupa muchísimo porque digamos, no solamente es un problema grave en términos de la salud mental y la salud, sino que afecta la tranquilidad de las familias, el bolsillo de las familias, ¿no? Y esto, bueno, pues nos preocupa muchísimo. A ver, vamos a ver si podemos tratar una situación importante. Cuando hablamos de desabasto de medicamentos psiquiátricos, Andrés Castañeda, hablamos de algunos, de pocos, la mayoría. ¿Cómo podemos medir esta situación? Pues mira, no son todos, eso es cierto. Son algunos, por ejemplo, para tratar la ansiedad, para tratar trastorno por déficit de atención, que ha sido muy, muy reportado, para tratar la epilepsia en términos neurológicos, ¿no? La epilepsia de difícil control son los casos más reportados, ¿no? Oye, y en ese sentido, ¿cómo se ve el panorama? Tenemos el desabasto, me dices principalmente para ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tal vez algunos casos de epilepsia. Con lo que han investigado, ¿cómo se ve el panorama en términos de cuánto tiempo podría durar ese desabasto, Andrés? Pues mira, eso es lo complicado, porque mira, las razones son varias, ¿no? Una importante es que se inhabilitó a una de las empresas que principalmente distribuía y vendía estos medicamentos, y también venimos arrastrando una crisis que arrancó con el cambio de administración, que se empezó a agudizar a finales de 2019 y que tocó fondo en 2021 por digamos, la mala gestión en la adquisición y distribución de los medicamentos. Entonces, esto se le suma también una crisis en términos de materia prima a nivel mundial, que esa es la menor de las causas específicamente del tema mexicano. Pero ciertamente todas estas causas se han combinado y pues no vemos una solución pronta, ¿no? De entrada porque no ha habido una comunicación franca de la autoridad, ¿no? De hecho, se ha minimizado, ha habido declaraciones en donde inclusive se dice que no hay desabasto en sistema público, solamente en privado, y pues esto nos preocupa, ¿no? Porque el minimizar este tipo de problema, pues hace que no lo podamos resolver, ¿no? Y si es el tema de una inactivación de una sanción a la industria, pues tenemos que ver otras opciones, ¿no? Cómo se van a incentivar que entren otras empresas a poder proveer, si se va a importar, ese tipo de cosas. Tendríamos que tener una comunicación abierta y sobre todo que hacer un problema tan complejo en donde están involucrados tantos actores, pues tendríamos que sentarnos a la mesa todos los actores para buscar una solución.
Totalmente. Andrés, donde yo entiendo, hay dos tipos de medicamento. Bueno, no quiero ser tajante, pero tenemos dos opciones como consumidores, vamos a ponerlo así. Las medicinas de patente y las medicinas que pueden ser de respaldo, ¿no? Aquellas que hacen exactamente el mismo efecto y que usan de hecho la misma sustancia activa. Cuando hablamos de este desabasto, estoy hablando o estamos hablando de las de patente y hay algún respaldo con sustancia activa, ¿no? Las que le llaman similares o en ambos casos hay desabasto. En ambos casos, ¿no? Hay medicamentos que no hay ni de patente ni la genérica, ¿no? Que eso pues, es particularmente preocupante, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del metilfenidato, que además anteriormente había otro medicamento privado mucho más caro, que es la lisdexanfetamina, con nombre comercial Vivance, que por una decisión comercial de la industria se dejó de vender en México, pero pues si sumamos a esto que ahora, digamos, el sustituto que había más cercano, que es el metilfenidato, tampoco lo hay ni en el privado ni en el público, pues las personas que viven con trastorno por déficit de atención tienen un problema grave porque no están encontrando esos medicamentos y esto afecta a niños y a adultos. Justo te iba a decir, es el problema más grande de lo que yo pensaba que era. Sí hay una situación de desabasto muy grave. Ahora, me parece entonces, Andrés, si estás de acuerdo conmigo, que sería importante hacer un llamado a las personas de tener mucho cuidado por ahí, porque pues podría caer en el pirateo de algunas sustancias o comprar en algunos tianguis donde no sabes si están vigentes, si son de verdad, si son otras pastillas. Hay que tener mucho cuidado. Totalmente, ¿no? Un poco una de las consecuencias indirectas que hemos venido dando seguimiento es que ha aumentado también a la par del desabasto, ha aumentado el número de medicamentos robados y falsificados. Esto lo sabemos sobre todo por el número de reportes que llegan por parte de la COFEPRIS y esto pues, nos preocupa mucho porque justo expone los pacientes financieramente en términos de salud y al final pues no está resolviendo el problema, ¿no? Claro. Andrés, anteriormente mencionaste que incluso llega un momento en que el gobierno o la cuestión federal no quieren hablar mucho al respecto por cuestiones de comunicación o incluso llegan a negar esta situación, lo cual, reitero, es preocupante porque entonces tenemos un futuro pues bastante incierto en ese sentido. ¿Qué puede pasar en los próximos meses con esta situación? Pues mira, a ver, creo que hay que decir que sí estamos ante un tema muy delicado porque pues caemos en esta parte de la política, ¿no? Y no de política pública, ¿no? El hecho de que se menosprecie o se diferencie entre medicamentos para el sector público o el sector privado, pues un poco es minimizar el problema en primer lugar y dos, no entender que estos sectores están muy conectados, ¿no? De entrada, si tuviéramos un sistema público de salud que verdaderamente garantizara el acceso a todo el mundo, pues bueno, podríamos decir, bueno, es un problema menor, pero realmente no lo es. Sabemos que la gran mayoría de las personas se atiende en el privado, las mismas encuestas que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública dan cuenta que en los últimos años, sobre todo esto se ha agudizado, es una tendencia que tiene muchos años, pero muchas personas se atienden en el sector privado, ¿no? Y además también estamos viendo y tenemos muchos reportes del sector público con desabasto. Entonces, el que se minimice, el que se politice y el que abona la polarización, pues hace mucho más grave el problema y nos aleja de la solución. El coordinador del colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda. Andrés, gracias por tu tiempo, por platicar con nosotros y que tengas buena semana. Igualmente, que estén muy bien.